Shalom. Hoy en el despertar de tu vida traemos un nuevo video. Las plagas de Egipto. En Éxodo capítulo 7 al 12 se nos narra el relato bíblico de las plagas de Egipto. Creo que todos en algún momento hemos escuchado hablar de estas plagas. Pero, ¿cuál era el significado de cada una de estas? El relato nos dice que Moisés fue enviado por Dios para que le pida al faraón que deje ir a su pueblo. Como al faraón no le interesaba quedarse sin mano de obra, no los dejó ir. En consecuencia, a su desobediencia, Dios envía 10 plagas que azotan a todo Egipto. Estas no solo afectaron físicamente a los egipcios, también hirieron su orgullo, puesto que cada plaga atentaba contra el poder de sus deidades. Por lo que en este video analizaremos el significado espiritual y la explicación científica de cada plaga, ya que es importante ver lo que dice la ciencia sobre estos fenómenos que ocurrieron en el pasado, porque la Biblia no es un libro de historia, que está para narrarnos todo exactamente cómo pasó. Ella está para mostrarnos el poder de Dios y enseñarnos a vivir una vida santa. La plaga de sangre. Cuando Moisés golpeó con su vara las aguas del río Nilo, estas tomaron un color rojo como la sangre. Los peces que vivían en el río murieron, y el agua se corrompió que los egipcios no podían beber de ella. Esta plaga duró 7 días. En el contexto espiritual, esta plaga simboliza el triunfo de Dios sobre las deidades egipcias. Nun, deidad protectora del río Nilo, y Api, dios de la inundación. Explicación científica. Algunos científicos sugieren que lo que probablemente ocurrió fue una plaga de algas rojas que suele darse en algunas condiciones climáticas y le otorga un color rojizo a las aguas. Este tipo de algas produce una toxina que causa el envenenamiento de los animales. La plaga de ranas. Dios le ordena a Aarón que extienda su vara sobre los ríos, arroyos y estanques. Cuando Aarón extendió su vara, un montón de ranas invadieron la tierra de Egipto. Estas ranas estaban por todas partes, en las calles, en las casas, en el palacio. El faraón le dijo a Moisés que dejaría ir al pueblo a cambio de que orara a Dios por él para que quite las ranas que lo invadían. Moisés clamó al Señor y las ranas murieron. Pero Faraón volvió a endurecer su corazón y no los dejó ir. Desde un punto de vista espiritual, esta plaga estuvo dirigida a Eket, deidad encargada de la creación y del nacimiento. Se la representaba con una rana. Explicación científica. Se cree que estos anfibios tuvieron que desplazarse debido al veneno que había en las aguas del río. Además, esto ya se ha visto en otras ocasiones y se conoce como lluvia de ranas. Las ranas se desplazan por condiciones meteorológicas. Plaga de piojos o mosquitos. En algunas versiones dice piojos y en otras mosquitos. No se sabe con certeza qué eran, pero lo que sí se sabe es que estos atacaron a los egipcios tanto a personas como a bestias. En lo espiritual, esta plaga estaba dirigida a Het, deidad encargada de las situaciones terrenales del pueblo egipcio. Explicación científica. Según teorías, esto sucedió luego de la producción de algas tóxicas y la movilización de las ranas. Debido a que las ranas se alimentan de estos insectos, y al no estar las ranas, estos se reprodujeron en cantidad e invadieron a los egipcios. Plaga de moscas. Dios envió toda clase de moscas que invadieron a los egipcios, pero esta vez no afectó a la tierra de Gosén, donde habitaba el pueblo hebreo, para hacer distinción entre los egipcios y los hebreos. Faraón, cansado de tantos insectos, le pide a Moisés que ore por él. A cambio, él le dejaría ir 3 días al desierto a ofrecer sacrificios. Cuando las moscas ya se habían ido, Faraón no cumple su palabra y no los deja ir. Se considera que esta plaga estaba dirigida a Dúa,
el dios egipcio encargado de la higiene personal. Explicación científica. Este fenómeno se debe a un problema de carácter epidemiológico como consecuencia de una alteración climática. Plaga del ganado. Es enviada una plaga grave sobre el ganado, vacas, ovejas, caballos, asnos, camellos. Esta los hiere a tal punto de provocarles la muerte, pero el ganado de los hebreos no fue afectado. Esta plaga estaba dirigida a la diosa egipcia conocida como Hathor, encargada de los críos y de amamantar al rey. También era encargada de la fertilidad y del amor. Explicación científica. Algunos consideran que esto sucedió por una enfermedad llamada peste bovina, ocasionada por un virus extremadamente letal. La plaga anterior también pudo tener algo que ver. Plaga de úlceras. Esta plaga puede traducirse como úlcera o sarpullido. Era una enfermedad cutánea que afectó a los egipcios tanto a personas como a bestias. Estuvo dirigida a Imhotep, deidad egipcia encargada de la medicina y del aprendizaje. Explicación científica. La teoría con respecto a esto sugiere que lo que sucedió fue un brote de viruela, ya que estas también causan serias ampollas y es muy contagiosa. Plaga de granizo. Dios envió granizo mezclado con fuego que destrozó toda la hierba del campo. Todos los animales que estaban fuera murieron. Esta plaga dejó los campos destrozados. En el ámbito espiritual, esta plaga atacó a Horus, deidad egipcia, representada con el halcón. Era el encargado del cielo, uno de los principales dioses egipcios. Explicación científica. Algunos sugieren que esta plaga pudo ser ocasionada por la erupción de un volcán cercano, ya que la ceniza volcánica pudo haberse unido con una fuerte tormenta eléctrica, y esto afectó al pueblo egipcio. Plaga de langostas. Esta vez, Dios envía a Moisés a que le advierta al faraón y le dé la oportunidad de retractarse de lo dicho y deje ir al pueblo. Los funcionarios le dicen que lo mejor sería dejar ir al pueblo, pues Egipto ya estaba destruido, pero Faraón sigue en su necedad y no quiere dejar ir al pueblo. Entonces Dios envía langostas sobre la tierra de Egipto. Estas acaban con la poca vegetación que quedaban después de la lluvia de granizo. Esta plaga estuvo dirigida a Shu, deidad egipcia encargada de proteger el aire, los vientos y la atmósfera. Explicación científica. Posiblemente esto también fue a causa de la erupción del volcán, ya que este hecho cambió las condiciones climáticas y por ende atrajo a diversos animales, entre ellos las langostas. Plaga de tinieblas. Fueron enviadas tinieblas sobre Egipto, las cuales duraron 3 días, pero los hijos de Israel sí tenían luz en sus hogares. Esta plaga afectó a Ra, deidad egipcia asociada con el faraón. Ra representaba al sol y era considerado el padre de todos los dioses. Explicación científica. Existen 2 teorías. 1. Pudo ser a causa de la ceniza del volcán que oscureció al cielo. 2. También pudo ser un eclipse solar. Según cuenta la historia, en el año 1223 antes del Mesías, pudo haberse producido un fenómeno de este tipo. Muerte de los primogénitos. Dios le advierte a su pueblo sobre esta plaga y les ordena que celebren la Pascua y marquen las puertas de sus casas con la sangre del cordero, para que cuando el ángel de la muerte vaya, no entre en sus hogares. Y así lo hicieron, como Dios le había ordenado. Cuando el ángel de la muerte fue, asesinó a todos los primogénitos en cuya casa no estuviera la marca, e incluido el hijo de Faraón. Con esta plaga, al fin, Faraón dejó ir al pueblo de Israel. Esta plaga atacó a 3 deidades egipcias. Isis, encargada de la maternidad y de velar por los enfermos. Osiris,
dios egipcio de la muerte y protector de los muertos. Horus, primogénito de Osiris e Isis, y era representado con un niño. Explicación científica. Esta es más compleja de explicar, pero según algunos científicos, esto se debe a que la toxina de las algas del río viajaron a través del aire y contaminaron las cosechas. Los primogénitos solían ser lo que consumían de las primeras cosechas. Como éstas estaban contaminadas, los primogénitos recibieron el mayor impacto. Quizás esto explique la muerte masiva de los primogénitos. Todo lo que hemos analizado sobre el relato bíblico y la explicación que busca darle la ciencia, debemos tratar de relacionarlo. Porque la Biblia no es un libro de historia que esté para contarnos los hechos tal como sucedieron, sino para mostrarnos el poder de Dios a través de su creación. Y la ciencia está para mostrarnos lo que ha sucedido a lo largo de la historia, con evidencia para que logremos entender. Por ende, debemos tener presente que cuando estudiamos la Biblia, también debemos analizar las pruebas científicas para comprobar los hechos en la historia bíblica y científica, y reconciliar ambas partes para tener la comprensión que necesitamos. No nos olvidemos que la Biblia fue escrita en diferentes tiempos. En la antigüedad, las cosas eran vistas desde otra perspectiva, pues no existía la ciencia que existe hoy en día. Por lo tanto, estos hechos eran considerados sobrenaturales, ya que no poseían los recursos necesarios para encontrar una explicación. Con el avance de la ciencia, se ha podido hallar una mejor explicación a estos hechos, pero por eso no quiere decir que no fueron obra de Dios. Todo ocurre como y cuando Él lo quiere según sus planes divinos. Si quieres apoyarnos, dale like, comparte y suscríbete.